Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios les bendiga, amada iglesia, amigos que nos sintonizan por esta vía. Qué bueno estar conectados nuevamente, pero conectados con el Señor, con su palabra. Gracias porque podemos dejar espacios como este martes para poder concluir el día escuchando la palabra de Dios, meditando, reflexionando sobre lo que Dios nos dice en sus principios, en esos consejos que nos da en su palabra, que es fiel y verdadera. No permita, mis amados hermanos y amigos, que el ruido de este virus pandémico impida escuchar la voz de Dios. Es más, Dios nos dice, nos invita y nos compara como sus ovejas. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, dice Juan 10, 27 y 28. Y también el Señor nos recuerda en su palabra en 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. Y estoy hablando de nuestra fe, porque de lo que estamos hablando hoy en día para poder vencer todo esto
es de creerle a Dios y a su palabra. Hay mucho ruido en el mundo y hay gritos haciéndole campaña a todo el señorío del mal alrededor de este virus mortal, pero todo tiene una voz. Y nosotros es necesario que comencemos a tener el deseo de escuchar esa voz, que es la voz de Dios, ¿verdad? Y que sea la que más ocupe en nuestro tiempo, que hoy que disponemos de Él. Vamos a seguir esta noche en el estudio del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar sobre lo que el Señor nos quiere decir en Lucas 12, del 1 al 12, ¿verdad? Y si queremos ponerle nombre a esta reflexión, yo le he titulado: Creyente, cuidado. Cuidado con advertencias y estímulos. Hay advertencias y estímulos en este pasaje de Lucas 12, del 1 al 2. Vamos a leer su palabra y después vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe esta noche en esta reflexión. Dice el pasaje de Lucas 12, 1, 2. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. El Señor está comparando la hipocresía con la levadura. El verso 2 dice: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer en plena luz, y lo que han susurrado a la puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. A ustedes, mis amigos, hablándose al resto de gente, a toda la multitud que estaba ahí, les digo que no teman a los que matan al cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tienen poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. ¿No ven? ¿No se venden 5 gorriones por 2 moneditas? Les preguntó el Señor. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, les dice Dios. Ustedes valen más que muchos gorriones. Les aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles. Pero el que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. 11. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Orémosle al Señor. Bendito Padre, gracias Señor por la lectura de tu palabra, gracias por tu bondad, por el perdón que nos concedes, por tu misericordia y por este momento que nos permites de estar conectados, reflexionando, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mi boca, para que en los corazones de quienes nos están sintonizando pueda haber, surtir ese efecto, como tu palabra mismo lo dice, que tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Vean la situación que está sucediendo en este pasaje. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tal vez no se dieron cuenta, pero se hallaban en peligro. El mismo Señor lo advertía. Por un lado, estaban rodeados de una inmensa multitud de gente cuya preocupación principal no era oír la verdad espiritual, la que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, sino que ver a Jesús hacer un milagro, algún milagro, suplir una necesidad personal de alguien. Al mismo tiempo, también habían escribas ahí. Los escribas y fariseos estaban tratando de hacer alguna trampa contra el Señor Jesús, tratando de hacerle caer, queriendo afectarlo. Mis amados, la seducción de la popularidad y el temor del hombre han producido años, siglos, la ruina de más de uno de los siervos del Señor. En este capítulo 12, Lucas menciona 5 advertencias dadas por nuestro Señor Jesús que iremos viendo
de una en una. El pueblo de Dios en la actualidad debe prestar atención a 4 de estas advertencias, principalmente a fin de ser discípulos fieles seguidores de nuestro Señor Jesús. Y la quinta, el mundo que está perdido sin Dios, sin Cristo Jesús en sus vidas, debe también prestar atención al menos en la quinta. La primera, cuídate de la hipocresía. En Lucas 12, 1 y 2 nos habla de la hipocresía el Señor. La palabra hipócrita procede del griego y quiere decir actor. Es decir, alguien que actúa, que hace una representación o una actuación, alguien que hace un papel en algún drama. Hay hipócritas en todas partes, dentro y fuera de la iglesia. Gente que trata de impresionar a otros a fin de esconder su propia personalidad, lo que realmente es. En la vida cristiana, el hipócrita es el que trata de aparecer o de aparentar ser más espiritual de lo que realmente es. Yo soy el ungido, yo soy el que tengo la unción del santo. Estas personas saben que están fingiendo y esperan que nadie les descubra. Su vida cristiana es nada más que una máscara superficial. Es fácil ver que Jesús dio esta advertencia en este momento en particular. Los discípulos podían verse tentados, bien sea a ganar popularidad, a complacer a la multitud o a evadir problemas complaciendo a los escribas y fariseos. Todos buscamos aceptación. Eso es humano, eso es inherente al ser humano. Y parece mucho más fácil fingir los que otros quieren ver. ¿Cómo podemos evitar ser hipócritas? Esa es una de las preguntas que tendríamos que hacer. Número 2, primero debemos comprender lo que la hipocresía es en realidad. Y ahí en el capítulo 12, el verso 1, Jesús la comparó a la levadura, lo cual todo judío asociaba con el mal. Pablo también la usó, la levadura, como símbolo del pecado. Como la levadura, la hipocresía, empieza de forma muy pequeña, pero crece rápidamente. La hipocresía hace al ego lo que la levadura hace a la masa del pan, la hincha, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero trasciende después. Pasa pronto a ser orgullo, que es el que toma las riendas. El carácter de la persona se deteriora rápidamente cuando ya llega a ese nivel de orgullo. Si queremos mantener la hipocresía fuera de nuestras vidas, debemos evitar la primera cantidad de levadura, la primera cantidad de hipocresía. Alejémonos de ella. Esa es la recomendación, esa es la advertencia que el Señor Jesús hace. Una vez que hemos empezado a pretender, el proceso avanza rápidamente y mientras más esperamos es peor, ¿verdad? Segundo, la hipocresía debemos de tener claros, mis hermanos, que es necia y es inútil. En ese capítulo 12, versos 2 y 3, el Señor establece por qué es necia e inútil. ¿Por qué? Porque nada puede realmente quedar oculto, todo saldrá a la luz, dice la Escritura. Jesús se refería aquí primordialmente a sus propias enseñanzas, pero el principio se aplica también a otros aspectos de la vida. Los 12 podrían verse tentados a ocultar la verdad, a transigirla, para que ni las multitudes ni los fariseos se ofendieran. Pero ese es estar fingiendo. La verdad de Dios es como la luz, no la levadura, y no se debe esconder. Las mentiras del hipócrita un día serán reveladas, así que ¿para qué seguir fingiendo? Si todo va a salir a la luz, deje que su luz brille, la luz de Jesús en su vida. Dejemos que la luz de Jesús brille en cada uno de nosotros. Número 3. Debemos comprender lo que motiva la hipocresía. Hay que saber qué es lo que está ocasionando, qué lo origina. Jesús mencionó 5 veces el temor en estos versículos. Así que nos está enseñando que una causa básica de la hipocresía es el temor al hombre, cuando en realidad debemos de tener más bien un temor reverente hacia Dios. Y esto implica que tenemos que reconocer su facultad divina, su poder, su misericordia y todos los atributos de Dios.
Si es necesario, hasta mentiremos para lograr nuestros propósitos, y esto es hipocresía, si nosotros le vamos a empezar a tener temor al hombre y no a Dios. Desdichadamente, muchos de los escribas y fariseos estaban más preocupados por su reputación que por su carácter, lo que la gente pensaba de ellos más que lo que Dios sabía de ellos. Porque nosotros nos preocupamos porque la gente piense algo bueno de nosotros, piense que nosotros estamos en un nivel donde no hay tacha. Pero aunque nosotros lo pensemos y esperemos de la gente, Dios sí nos conoce, Dios sabe. Entonces no podemos estarnos preocupando por nuestra reputación, sino más bien por agradar a aquel que escudriña el corazón, que es nuestro Dios. Los temores siempre tienden lazos. Proverbios, el proverbista, en el capítulo 29, verso 25, dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Jesús quería que sus discípulos evitaran esta atadura. El remedio para la hipocresía es olvidarse de lo que la gente pueda decir o hacer y temer solo a Dios. El temor de Dios es el temor que conquista a todos los demás temores, porque la persona que verdaderamente teme a Dios no debe temer nada más. Lo peor que los hombres, que el ser humano puede hacer es matar al cuerpo, pero Dios puede condenar el alma. Dios puede condenar el alma, puesto que Él es el juez final y juzga la eternidad. Es lógico que pongamos el temor en Dios por sobre todo lo demás. Nuestro Dios nos conoce y nos cuida, y en el temor de Dios, es más, echa fuera todo temor. Todo el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces, para tener temor de Dios hay que amarlo y hay que llenarnos de su amor. Es más, Él dice en el pasaje que leíamos que Él cuida aún a los pajarillos y nosotros valemos más que ellos. Así que, ¿qué debemos de temer a los hombres? Nada, más que bien hay que apartarse de los hipócritas. Hipocresía, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. En otras palabras, diríamos que un hipócrita es aquel que finge, que engaña con palabras de su boca, aquel que es lisonjero, aquel que es un adulador para quedar bien con otros, a sabiendas de que lo que está diciendo es falso. Aquel que finge una cualidad o un sentimiento contrario a lo que verdaderamente es en realidad, ese es un hipócrita. Jesús relaciona la levadura con la falsa doctrina de los fariseos. Lucas 12:1, como lo citábamos anteriormente. Mientras tanto, se habían reunido millares de personas, dice el pasaje, tantas que se atropellaban unas a otras. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero, recordemos, a sus discípulos. Y Él les hace esa advertencia: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. La levadura es el emblema del orgullo y la maldad del corazón de un ser humano y se opone directamente a las virtudes de la humildad. Contrasta con la humildad, contrasta con el amor y la sinceridad que Dios aprueba. La hipocresía Dios no la aprueba, la reprueba. La función de la levadura es hacer crecer la harina para el pan, es decir, aumenta su tamaño. Entonces estaríamos comprendiendo que nuestro amado Señor Jesús no está interesado en oraciones infladas. Cuando nosotros, ¿por qué es importante apartarse de la hipocresía? Porque incluso es una práctica tan cotidiana que cuando nosotros nos acercamos al Señor en oración, empezamos también a ejercer esa práctica de hipocresía sin que nos demos cuenta. Entonces inflamos las oraciones, las fermentamos por elementos extraños en nuestro corazón, es decir, oraciones faltas de transparencia y de humildad. Él quiere que cuando vayamos a su presencia, vayamos sin velo, sin máscara, sin disfraces, así como David. David cometió cantidad de errores y era un ser humano igual que usted y yo. Pero él abría su corazón, descubría su corazón delante del Señor, sin máscara, sin extraños elementos en su oración, sin retórica, sin verborrea. Era auténtico a la hora de presentarse al Señor. Por eso es importante, mis amados, que nosotros tengamos claridad que debemos de alejarnos de la hipocresía, para que esa práctica a la hora de acercarnos al Señor y a la hora de acercarnos a los hermanos también,
no se ejerza para que nuestras oraciones no tengan ningún estorbo, para que nuestras oraciones no sean rechazadas. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa, dice el Proverbio 27:6. Muchas veces la verdad nos causa dolor, pero no hay nada más hermoso que tener una persona cerca de nuestras vidas que siempre nos diga la verdad y no que nos esté adulando. Y creo personalmente que no hay nada más dañino y perjudicial que tener cerca a alguien que continuamente esté adulándonos y diciéndonos solo cosas buenas, cuando en realidad tal vez pudiéramos estar errando. Por eso el proverbio nos enseña que el que verdaderamente nos ama va a decirnos la verdad. Y por esa verdad quizás seremos heridos, pero la herida durará solo un instante, un par de días, unas semanas, meses posiblemente. Pero luego va a hacernos más y más beneficio que daño. Y así iremos aprendiendo a vivir en armonía con Dios y con los hombres, asumiendo nuestras responsabilidades, siendo sinceros y honestos y recibiendo sinceridad de los demás. Pero sé que no hay mayor confrontación que la que viene a través de la palabra de Dios, ya que esto es lo que verdaderamente nos hace libres de toda la falsedad, la verdad de nuestro Dios. Escudriñad la verdad, porque en ellas encontraréis la libertad, encontraremos vida y libertad. Los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, nuestro sanador, no necesitamos más de máscaras. El pago que podemos recibir de eso no va a ser nada favorable. Y además, Él pagó el precio para que podamos llevar una vida de transparencia. Recordemos que Jesús aborrecía la hipocresía de los fariseos y que Él sigue siendo el mismo y su postura sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre. Amados, como siempre, dos opciones. O vamos a su presencia con oraciones infladas llenas de hipocresía, o nos atrevemos a quitarnos el velo y entramos con sinceridad. Y es una decisión que solo está en usted y en mí. Y número 4, de las advertencias que el Señor nos da en este pasaje de Lucas 12, 1 al 12. Debemos confesar abiertamente a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo hoy en día, que hay mucha necesidad, que este virus pandémico está afectando la mente y el corazón de mucha gente. Ese es el tiempo, es una oportunidad para poder hablar de Cristo, de las buenas nuevas de salvación. Una vez que hemos hecho esto, ¿no será más fácil vivir la verdad y evitar la hipocresía? Porque vamos a estar llenándonos del Señor para poder dar. ¿Cómo podemos temer a los hombres cuando sabemos que Jesucristo está confesándose delante del Padre en el cielo? No importa que los hombres elogien nuestro nombre en la tierra, no importa. Es que lo que más importa más bien es que Dios nos reconozca en el cielo. Y ejerciendo la práctica, el llamado de la gran comisión, de esa manera nosotros vamos a tener ese reconocimiento. Y número 5, finalmente debemos depender. El Señor les dice, es una advertencia y una recomendación que también aplica para nosotros, pero principalmente para aquellos que no conocen del Señor. Entonces finalmente debemos depender del Espíritu Santo. Y pareciera que el Señor Jesús se contradice, ¿verdad? Porque en Lucas 10 al 12, con Lucas 8, 12, 8, 9. Exige que le confesemos abiertamente a Jesús. Pero en Lucas 12, 10 dice que podemos hablar en su contra y ser perdonados. Ustedes pueden ofender al Señor Jesús, dice, y van a ser perdonados. Sin embargo, hay una advertencia. Si hablamos en contra del Espíritu Santo, no hay perdón. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo es más importante que el Hijo de Dios? Observa que esta afirmación se relaciona con el ministerio del Espíritu por medio de los apóstoles. La nación judía rechazó a Dios, el Padre, se rehusaron a obedecer a Juan el Bautista, que les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan fue enviado por el Padre. Rechazaron a Dios, el Hijo, cuando pidieron a Poncio Pilato que lo crucificara. Pero ese pecado podía ser perdonado, porque todavía estaba el ministerio del Espíritu. Dios
no juzgó a la nación inmediatamente. En lugar de eso, Jesús oró por ellos mientras era colgado en la cruz. Luego Dios envió al Espíritu Santo, quien ministró por medio de los apóstoles y otros creyentes en la iglesia. Esta fue la última oportunidad para la nación y fallaron porque rechazaron el testimonio del Espíritu. Así lo establece en Hechos 7:51. Pero volvamos a Lucas 12, del 11 al 12. Se cumplió en los primeros capítulos de Hechos cuando el mensaje fue al judío primeramente, dice. El tercer pecado nacional de Israel fue cuando apedreó a Esteban, después de lo cual el mensaje fue a los samaritanos y luego a los gentiles. Observemos que Esteban dijo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:51. No creo que el pecado contra el Espíritu Santo sea cometido por las personas hoy como lo cometió Israel hace siglos. En mi opinión, el único pecado imperdonable hoy es el rechazo final de Jesucristo. Juan 3:36. El Espíritu de Dios testifica mediante la palabra y es posible que los pecadores rechacen ese testimonio y resistan al Espíritu. Pero el Espíritu da testimonio de Cristo. Así que la manera en que la gente trata al Espíritu es como trata al Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros confiemos en su palabra y que tengamos claridad y que tengamos oídos atentos para que podamos cumplir su palabra y que no sea el ruido de lo que está ocasionando este virus pandémico que nos llene de miedo, de temor. Y entonces, recapitulando, Dios quiere que tengamos en cuenta estas advertencias, que tengamos en cuenta esta palabra que el Señor nos dice, este estímulo de depender del Espíritu Santo. Dios quiere entonces, primero, que nos cuidemos de la hipocresía, y para poder cuidarla debemos comprender lo que es la hipocresía y alejarnos de ella y entender que es necia, es inútil, y debemos comprender qué es lo que está motivando nuestra hipocresía. Y sobre todo hay que tener en cuenta que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y confesar abiertamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche, mis amados hermanos y hermanas, amigos, yo quiero retarles para que este tiempo en el que estemos, nosotros apartemos espacios para buscar de Dios, apartemos el espacio necesario que es vital para nuestras vidas. En todo tiempo debiera ser, pero hoy en estas condiciones que este virus pandémico del COVID-19 nos tiene a las naciones sitiadas, nos tiene encerrados en cuarentena, hagamos ese espacio. Hay una recomendación sana que se les está dando esta noche para que ustedes puedan buscar más del Señor. Su palabra dice que búsquenme mientras pueda ser hallado. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy es el tiempo y necesitamos entonces sincerarnos con el Señor, quitarnos toda máscara para llegar delante de Él, clamar en estas circunstancias difíciles, clamar para que Dios contenga esta situación que está dejando una estela de muerte en muchos lugares del mundo. Pero es necesario presentarse entonces con toda libertad, con el corazón abierto delante de nuestro Señor. Esa es la recomendación. Permítanme que pueda orar por ustedes para cerrar este tiempo de reflexión, de conocer estas advertencias y este estímulo que el Señor nos da. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio que nos das de poder cerrar este día, Señor, escuchando tu palabra, escudriñándola, aprendiendo, Señor, de tus consejos, aprendiendo de lo que tú nos indicas, Señor, porque tu palabra es lumbrera, es luz a nuestros pies para que podamos transitar en esta vida de manera segura, Señor, sin tropiezos, sin extraviarnos. Que sea tu palabra, Señor, que cumpla como dices tú mismo, que no regrese vacía. Bendice la vida de quienes nos están viendo. Bendice la vida de aquellos que van a seguir viendo esta reflexión, Señor. Y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de las naciones. Ten misericordia de nuestro país, Señor.
Ayúdanos, Padre. Glorifícate a favor de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, mi Rey. Gracias por tu amor y tu bendición. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.